universo elegante, de Brian Weiss. Parte 2. Capítulo 4. Continuación. ¿Es una onda o una partícula? Todo el mundo sabe que el agua, y por lo tanto las ondas u olas que se forman en el agua, está compuesta por un enorme número de moléculas. Entonces, ¿es realmente sorprendente que las ondas de la luz estén compuestas por un enorme número de partículas, es decir, de fotones? Lo es. Pero la sorpresa está en los detalles. Hace más de 300 años, Newton afirmó que la luz consiste en una corriente de partículas, por lo que la idea no es del todo nueva. Sin embargo, algunos de los colegas de Newton, sobre todo el físico holandés Christian Huygens, discreparon de esta idea y dijeron que la luz es una onda. Esto suscitó un apasionado debate, hasta que finalmente unos experimentos realizados por el físico inglés Thomas Young a principios del siglo XIX demostraron que Newton estaba equivocado. Figura 4.3. En el experimento de la doble rendija, un rayo de luz se proyecta sobre una barrera en la que se han hecho dos rendijas. La luz que atraviesa la barrera se graba entonces en una placa fotográfica, cuando una de las rendijas está abierta o ambas lo están. En la figura 4.3 se ilustra esquemáticamente una versión del planteamiento experimental de Young, conocido como el experimento de la doble rendija. Feynman solía decir que toda la mecánica cuántica se puede deducir reflexionando detenidamente sobre las implicaciones de este singular experimento, por lo que vale la pena comentarlo. Como vemos en la figura 4.3, la luz se proyecta sobre una barrera sólida delgada en la que se han cortado dos rendijas. Una placa fotográfica graba la luz que pasa a través de las rendijas. Las zonas más claras de la fotografía indican que ha incidido sobre ellas una mayor cantidad de luz. El experimento consiste en comparar las imágenes de distintas placas fotográficas resultantes de mantener abiertas una o dos de las rendijas de la barrera cuando la fuente de luz está encendida. Si la rendija de la izquierda está tapada y la de la derecha está abierta, la fotografía queda como se representa en la figura 4.4. Figura 4.4. La rendija derecha está abierta en este experimento, provocando una imagen sobre la placa fotográfica como la que se muestra. Esto es lógico, porque la luz que llega a la placa fotográfica debe pasar a través de la única rendija abierta, y por consiguiente se concentrará en la parte derecha de la fotografía. Similarmente, si la rendija de la derecha está tapada y la de la izquierda está abierta, la fotografía será tal como aparece en la figura 4.5. Figura 4.5. Como en la figura 4.4, salvo que ahora es la rendija de la izquierda la que está abierta. Si ambas rendijas están abiertas, la definición de la luz como partículas propuesta por Newton conduce a suponer que la placa fotográfica quedará como se ve en la figura 4.6, es decir, una combinación de las figuras 4.4 y 4.5. Figura 4.6. La visión de la luz de Newton predice que cuando ambas rendijas están abiertas, la placa fotográfica será una mezcla de las imágenes en las figuras 4.4 y 4.5. En esencia, si consideramos que los corpúsculos de luz de que habla Newton son como unos perdigones muy pequeños que disparamos a la pared, los que atraviesen la barrera se concentrarán en las dos áreas que están alineadas con las dos rendijas. Por el contrario, la definición de la luz como una onda nos lleva a una predicción muy diferente para explicar lo que sucede cuando las dos rendijas están abiertas. Analicemos esto.
Supongamos por un momento que en vez de ondas de luz, utilizamos ondas en el agua. El resultado que obtendremos será el mismo, pero es más fácil pensar en el agua. Cuando las ondas acuáticas golpean contra la barrera de cada rendija, emergen ondas acuáticas que salen con forma circular, muy parecidas a las que se forman cuando arrojamos un guijarro a una charca, como se ilustra en la figura 4.7. Es sencillo intentar este experimento utilizando una barrera de cartón con dos rendijas introducidas en una sartén con agua. Cuando las ondas que emergen de cada rendija se superponen, la altura de la onda acuática en este punto aumenta. Es la suma de las alturas de los dos picos. Si dos senos de las ondas se superponen, la profundidad de la depresión del agua en ese punto aumenta de una manera similar. Finalmente, si un pico de la onda que emerge de una rendija se superpone con un seno de la onda que emerge de la otra rendija, se anulan mutuamente. De hecho, esta es la idea en que se basan los estupendos auriculares de eliminación de ruido. Miden la forma de la onda sonora que les llega y entonces producen otra cuya forma es exactamente la opuesta, consiguiendo la anulación de ruidos no deseados. Entre estas superposiciones extremas, picos con picos, senos con senos y picos con senos, hay una multitud de aumentos y anulaciones parciales de la altura. Si usted, junto con una multitud de personas, se alinea en pequeños botes paralelamente a la barrera y cada uno declara con qué ímpetu ha sido empujado por la onda acuática saliente cuando ésta pasa por la línea de embarcaciones, el resultado será parecido a lo que se muestra en el extremo derecho de la figura 4.7. Los lugares en que se produce un empuje significativo son aquellos en que coinciden los picos o los senos de las ondas de cada rendija. Las zonas de mínimo o nulo empuje son aquellas en que los picos procedentes de una rendija coinciden con los senos procedentes de la otra, dando como resultado que picos y senos se contrarrestan. Figura 4.7. Las ondas de agua circulares que emergen de cada rendija se superponen con las de la otra, causando que la onda total se incremente en algunos lugares y decrezca en otros. Puesto que la placa fotográfica graba en qué medida empuja la luz que llega, exactamente el mismo razonamiento aplicado a la imagen de las ondas de un rayo de luz sirve para explicarnos que, cuando ambas rendijas están abiertas, la fotografía será como la que se ve en la figura 4.8. Las áreas más claras de la figura 4.8 son las zonas en que coinciden los picos o los senos de las ondas luminosas procedentes de las rendijas. Las áreas oscuras son las zonas en que los picos de la onda que viene de una rendija coinciden con los senos de la onda procedente de la otra, dando lugar a una anulación. La sucesión de bandas claras y oscuras se conoce como espectro de interferencias. Esta fotografía difiere significativamente de la que se mostraba en la figura 4.6 y por consiguiente hay un experimento concreto para distinguir entre las imágenes de la partícula y de la onda de luz. Young llevó a cabo una versión de este experimento y sus resultados encajan con lo representado en la figura 4.8, confirmando así la teoría de que se trata de una onda. La visión de Newton de la luz como corpúsculos quedó derrotada, aunque pasó bastante tiempo hasta que los físicos aceptaron esto. La idea prevalecedora, que es la de la luz como ondas, recibió posteriormente de Maxwell una fundamentación matemática firme. Figura 4.8. Si la luz es una onda, entonces, cuando ambas rendijas están abiertas, habrá interferencia entre las porciones de la onda que emergen de cada rendija. Pero Einstein,
el hombre que echó a pique la tan reverenciada teoría de la gravedad de Newton, parece haber resucitado el modelo de la luz hecha de partículas de Newton, mediante la introducción de los fotones. Por supuesto, seguimos enfrentándonos a la misma pregunta. ¿Cómo puede la perspectiva de la luz como partículas justificar el patrón de interferencias que se muestra en la figura 4.8? A primera vista, podría usted plantear la siguiente sugerencia. El agua está compuesta por moléculas H2O, las partículas del agua. Sin embargo, cuando muchas de estas moléculas se desplazan conjuntamente, pueden producir ondas acuáticas con las subsiguientes propiedades de interferencia que se ilustran en la figura 4.7. Así pues, podría parecer razonable intuir que las propiedades de la onda, tales como el espectro de interferencias, puede derivarse de considerar la luz como partículas, siempre y cuando un número enorme de fotones, las partículas de la luz, esté involucrado. No obstante, en la realidad el mundo microscópico es mucho más sutil. Incluso cuando la intensidad de la fuente de luz de la figura 4.8 se debilite cada vez más, llegando finalmente al momento en que fotones individuales se disparen de uno en uno contra la barrera, por ejemplo, a una velocidad de un fotón cada 10 segundos, la placa fotográfica resultante todavía seguirá teniendo el aspecto de la que se puede ver en la figura 4.8, con tal de que esperemos el tiempo suficiente para que un gran número de estos paquetes aislados de luz atraviese las rendijas y cada uno de ellos quede grabado mediante un punto único allí donde choca con la placa fotográfica. Estos puntos se reunirán para formar la imagen de un espectro de interferencias, la que se recoge en la figura 4.8. Esto es asombroso. ¿Cómo pueden esas partículas fotón individuales que pasan secuencialmente a través de la pantalla y chocan por separado contra la placa fotográfica ponerse de acuerdo para producir las bandas claras y oscuras de las ondas que interfieren entre sí? El razonamiento convencional nos dice que todos y cada uno de los fotones atraviesan por la rendija de la izquierda o por la de la derecha, por lo que sería de esperar que se produjera el espectro de la figura 4.6, pero no sucede así. Si a usted no le ha desconcertado este comportamiento de la naturaleza, esto quiere decir que, o bien lo había visto ya antes, y está de vuelta de todo, o la descripción hecha hasta ahora no ha sido lo suficientemente vívida. Por si acaso ha sido lo último, vamos a explicarlo otra vez, pero de una manera algo diferente. Cerramos la rendija de la izquierda y disparamos los fotones uno a uno contra la barrera. Algunos la atraviesan, otros no. Los que lo hacen crean una imagen en la placa fotográfica, punto a punto, que aparece como se muestra en la figura 4.4. A continuación, realizamos el experimento otra vez con una nueva placa fotográfica, pero ahora abrimos las dos rendijas. Es natural pensar que el único cambio que esto va a producir es un aumento en el número de fotones que atraviesan la barrera y chocan contra la placa fotográfica, exponiendo la película a una mayor cantidad de luz total que en la primera prueba del experimento. Sin embargo, al examinar después la imagen producida, se ve que no solo hay lugares que estaban oscuros en el primer experimento y ahora aparecen claros, como se podía esperar, sino que también hay lugares que en el primer experimento estaban claros y ahora aparecen oscuros, como en la figura 4.8. Aumentando el número de fotones que chocan contra la placa fotográfica, lo que se ha conseguido es disminuir la claridad en ciertas zonas. De alguna manera, separadas en el tiempo, las partículas fotón individuales han podido anularse mutuamente.
Consideremos lo absurdo de este resultado. Algunos fotones que habrían atravesado la rendija de la derecha y chocado contra la película en una de las bandas oscuras de la figura 4.8 no lo pueden hacer cuando está abierta la rendija de la izquierda, y es la razón por la que la banda correspondiente está ahora oscura. Pero, ¿cómo es posible que un minúsculo haz de luz que atraviesa una rendija se vea afectado por el hecho de que la otra esté o no abierta? Como indicó Feynman, es tan extraño como si disparáramos con una ametralladora contra la pantalla, y cuando ambas rendijas están abiertas, unas balas disparadas de manera independiente y separada se anularan de algún modo mutuamente, dejando un espectro de posiciones intactas en la diana, posiciones que, sin embargo, sí son alcanzadas cuando solo se abre una rendija de la barrera. Estos experimentos demuestran que las partículas de luz de Einstein son bastante diferentes de las de Newton. De algún modo, los fotones, aunque son partículas, tienen también unas características similares a las de las ondas. El hecho de que la energía de estas partículas esté determinada por una característica propia de las ondas, la frecuencia, es la primera pista de que se está produciendo una extraña unión. Pero el efecto fotoeléctrico y el experimento de la doble rendija hacen realmente que nos demos cuenta de cuál es el tema. El efecto fotoeléctrico muestra que la luz tiene propiedades de las partículas. El experimento de la doble rendija muestra que la luz posee las propiedades de interferencias de las ondas. Ambos juntos demuestran que la luz tiene propiedades de las ondas y de las partículas al mismo tiempo. El mundo microscópico exige que abandonemos la idea intuitiva de que una cosa es o bien una onda o una partícula, y aceptemos la posibilidad de que sea ambas cosas. Aquí es donde empieza a verse el sentido de la afirmación de Feynman de que nadie entiende la mecánica cuántica. Podemos proponer expresiones tales como dualidad onda-partícula. Existe la posibilidad de traducir estas palabras en un formalismo matemático que describe los experimentos del mundo real con una asombrosa exactitud. Pero es extremadamente difícil comprender intuitivamente, a un nivel profundo, esta deslumbrante característica del mundo microscópico. Las partículas de la materia son también ondas. En las primeras décadas del siglo XX, muchos de los físicos teóricos más importantes intentaron incansablemente desarrollar una explicación matemáticamente válida y físicamente coherente para estas características, hasta ahora desconocidas de la realidad. Por ejemplo, bajo la dirección de Niels Bohr, en Copenhague, se realizaron unos avances sustanciales en la explicación de las propiedades de la luz emitida por átomos de hidrógeno incandescentes. Pero este y otros trabajos anteriores, a mediados de la década de 1920, fueron más una unión improvisada de las ideas del siglo XIX con los conceptos cuánticos recién descubiertos que un marco coherente para la comprensión del universo físico. Comparada con el marco claro y lógico de las leyes del movimiento de Newton o la teoría electromagnética de Maxwell, esta teoría cuántica, parcialmente desarrollada, se encontraba en un estado caótico. En 1923, un joven aristócrata francés, el príncipe Louis de Broglie, añadió un nuevo elemento a este conflicto cuántico, un elemento que en breve serviría para anunciar la existencia de un marco matemático para la moderna mecánica cuántica, y que le valió en 1929 el Premio Nobel de Física. Inspirado por una línea de razonamiento basada en la relatividad especial de Einstein, de Broglie sugirió que la dualidad onda-partícula no solo se podía aplicar a la luz, sino también a la materia. Dicho en pocas palabras, afirmaba en su razonamiento
que la fórmula de Einstein, energía es igual a mc al cuadrado, relaciona la masa con la energía, que Planck y Einstein habían relacionado la energía con la frecuencia de las ondas, y que por consiguiente, combinando ambas cosas, la masa debería tener también una expresión en forma de onda. Después de abrirse paso meticulosamente a través de esta línea de pensamiento, sugirió que del mismo modo que la luz es un fenómeno ondulatorio para el que la teoría cuántica demuestra que existe una descripción igualmente válida en términos de partículas, también un electrón, al que normalmente consideramos como una partícula, podría tener una descripción igualmente válida en términos de ondas. Einstein aceptó inmediatamente y con agrado la idea de de Broglie, puesto que era una consecuencia natural de sus propias contribuciones sobre la relatividad y los fotones. A pesar de esto, no hay nada que pueda sustituir a una prueba experimental. Dicha prueba llegaría pronto a través de los trabajos de Clinton, Davison y Lester Hermer. Hacia mediados de la década de 1920, Davison y Hermer, físicos experimentales de la empresa telefónica Bell, estaban estudiando cómo rebota un haz de electrones en un trozo de níquel. El único detalle que nos interesa aquí es que en este experimento los cristales de níquel actúan de una forma muy parecida a las dos rendijas del experimento reflejado en las figuras de la sección anterior. De hecho, es totalmente correcto considerar este experimento como el mismo que ilustraban las figuras, con la diferencia de que se utiliza un haz de electrones en vez de un haz de luz. Adoptaremos este punto de vista. Cuando Davison y Hermer examinaron los electrones que atravesaban las dos rendijas de la barrera, haciendo que chocaran contra una pantalla fosforescente que grababa mediante un punto claro el lugar del impacto de cada electrón, en esencia, lo mismo que sucede dentro de un aparato de televisión, descubrieron algo importante. Apareció un espectro muy semejante al de la figura 4.8. Por consiguiente, su experimento demostraba que los electrones presentan fenómenos de interferencia, un signo revelador de la existencia de ondas. En los puntos oscuros de la pantalla fluorescente, los electrones de alguna forma se anulaban mutuamente, exactamente igual que los picos y los senos de las ondas en el agua. Aunque el haz de electrones disparados se afinara de tal modo que, por ejemplo, se emitiera solo un electrón cada 10 segundos, los electrones seguirían formando individualmente las bandas claras y oscuras, marcando un punto cada vez. De algún modo, al igual que los fotones, los electrones individuales interfieren unos con otros en el sentido de que estos electrones individuales, en el transcurso del tiempo, reconstruyen el espectro de interferencias asociado con las ondas. Nos vemos en la ineludible necesidad de concluir que el electrón incorpora una característica similar a la de las ondas, conjuntamente con su definición más habitual como partícula. Aunque hemos explicado esto en el caso de los electrones, hay experimentos similares que llevan a la conclusión de que toda la materia tiene características semejantes a las de las ondas. Pero, ¿cómo concuerda esto con nuestra experiencia de la materia en el mundo real, que la ve como algo sólido y firme, nunca como una onda? En cualquier caso, de Broglie desarrolló una fórmula para la longitud de onda de las ondas de la materia, en la que se demuestra que la longitud de onda es proporcional a la constante de Planck h. Más concretamente, la longitud de onda viene dada por la división entre h y el momento del cuerpo material. Dado que h tiene un valor tan pequeño, las longitudes de onda resultantes son igualmente minúsculas
comparadas con las dimensiones habituales del mundo que percibimos. Este es el motivo por el cual el carácter de similitud con las ondas que presenta la materia solo llega a ser directamente constatable en investigaciones microscópicas llevadas a cabo meticulosamente. Del mismo modo que el gran valor numérico de c, la velocidad de la luz, oculta en gran medida la auténtica naturaleza del espacio y del tiempo, el pequeño valor de h disimula el aspecto de onda de la materia en la experiencia cotidiana directa. ¿Ondas? ¿De qué? El fenómeno de interferencia, descubierto por Davidson y Hermer, hizo que fuera evidente de una manera tangible la naturaleza similar a la de las ondas que tienen los electrones. Pero, ¿ondas de qué? Una de las primeras sugerencias al respecto fue la que hizo el físico austriaco Erwin Schrödinger, en el sentido de que las ondas eran electrones partidos y dispersados. Esto expresaba en cierto modo algo del sentido que puede tener hablar de una onda electrónica, pero resultaba demasiado burdo. Cuando se parte algo, una parte está aquí y otra allí. Sin embargo, es imposible encontrar medio electrón o un tercio de electrón o cualquier otra fracción de un electrón. Esto hace difícil entender qué es realmente un electrón partido y dispersado. Como alternativa, en 1926, el físico alemán Max Born refinó agudamente la interpretación de la onda electrónica que había hecho Schrödinger, y es esta interpretación refinada, ampliada por Bohr y sus colegas, la que seguimos utilizando hoy en día. La sugerencia planteada por Bohr es uno de los aspectos más extraños de la teoría cuántica, pero no obstante, está respaldada por una cantidad enorme de datos experimentales. Afirmó que una onda electrónica se debe interpretar desde el punto de vista de la probabilidad. Los lugares en que la magnitud, un poco más correcto, es decir, el cuadrado de la magnitud de la onda es grande, son aquellos lugares en que es más probable encontrar el electrón. Los lugares en que la magnitud es pequeña son aquellos en que es menos probable encontrarlo. Un ejemplo de esto se ilustra en la figura 4.9. Figura 4.9. La onda asociada a un electrón alcanza la magnitud máxima allí donde es más probable encontrar al electrón y se hace progresivamente menor en lugares donde es menos probable encontrarlo. Esta idea es ciertamente peculiar. ¿Qué tiene que ver la probabilidad en la formulación de la física fundamental? Estamos acostumbrados a que la probabilidad aparezca en relación con las carreras de caballos, los lanzamientos de monedas y en la mesa de la ruleta. Pero en estos casos, lo que refleja es un conocimiento incompleto por nuestra parte. Si conociéramos con exactitud la velocidad de la rueda de la ruleta, el peso y la dureza de la bola blanca, su posición y velocidad cuando cae en la rueda, las especificaciones exactas del material del cual están hechos los cubículos de los números, etc., y si pudiéramos utilizar unos ordenadores lo suficientemente potentes como para realizar todos los cálculos, podríamos, según la física clásica, predecir con seguridad dónde irá a parar la bola. Los casinos confían en nuestra imposibilidad de conseguir toda esta información y de hacer todos los cálculos necesarios antes de realizar una apuesta. Pero vemos que la probabilidad, tal como se entiende en relación con la mesa de la ruleta, no refleja nada que sea fundamental con respecto al modo en que funciona el mundo. Por el contrario, la mecánica cuántica introduce el concepto de probabilidad en el universo a un nivel mucho más profundo. Según Born,
y más de medio siglo de sucesivos experimentos, la naturaleza ondulatoria de la materia implica que ésta se ha de explicar fundamentalmente de una manera probabilística. En el caso de objetos macroscópicos, como una taza de café o la rueda de una ruleta, la regla de de Broglie indica que el carácter ondulatorio es prácticamente imperceptible, y en la mayoría de los casos ordinarios se puede ignorar completamente la probabilidad asociada de que habla la mecánica cuántica. Pero a nivel microscópico sabemos que lo mejor que se puede hacer es decir que cada electrón tiene una probabilidad específica de encontrarse en un lugar determinado. La interpretación probabilística tiene la virtud de que, si una onda electrónica hace lo que otras pueden hacer, por ejemplo, chocar contra algún obstáculo y desarrollar todo tipo de ondulaciones diferentes, esto no significa que el electrón se haya hecho añicos. Al contrario, significa que existen varios lugares donde se podría encontrar ese electrón con una probabilidad nada despreciable. En la práctica, esto significa que si un experimento concreto relativo a un electrón se repite una y otra vez de una manera totalmente idéntica, no se obtendrá una y otra vez la misma respuesta para la posición precisa del electrón. Por el contrario, las sucesivas repeticiones del experimento producirán toda una variedad de resultados diferentes, cumpliéndose la propiedad de que el número de veces que se encuentra el electrón en una posición dada depende de la forma de la onda de probabilidad de dicho electrón. Si la onda de probabilidad, más exactamente, el cuadrado de la onda de probabilidad, es en el lugar A el doble que en el lugar B, entonces la teoría predice que en una sucesión de muchas repeticiones del experimento, el electrón se encontrará en el lugar A con una frecuencia que es el doble de las veces que se encontrará en el lugar B. No se pueden predecir resultados exactos para los experimentos. Lo más que podemos hacer es predecir la probabilidad de que un resultado determinado podría obtenerse. Aún así, en la medida en que podamos determinar matemáticamente la forma precisa de las ondas de probabilidad, sus predicciones probabilísticas se pueden comprobar repitiendo un determinado experimento numerosas veces, midiendo así experimentalmente la probabilidad de conseguir un resultado concreto u otro. Unos pocos meses después de que de Broglie formulara su sugerencia, Schrödinger dio el paso decisivo hacia este objetivo, desarrollando una fórmula que determina la forma y la evolución de las ondas de probabilidad, o según el nombre que recibieron, las funciones de onda. No se tardó mucho tiempo en utilizar la ecuación de Schrödinger y la interpretación probabilística para realizar unas predicciones asombrosamente exactas. Por consiguiente, hacia 1927, la inocencia clásica ya se había perdido. Habían pasado los días de un universo con mecanismo de relojería, cuyos componentes individuales se pusieron en movimiento en algún momento del pasado y se sometían obedientemente a un destino que era ineludible y estaba determinado de manera única. De acuerdo con la mecánica cuántica, el universo evoluciona según un formalismo matemático, riguroso y preciso. Pero este marco solo determina la probabilidad de que llegue a algún futuro concreto, sin decir qué futuro será realmente el que llegue. Muchos consideraron esta conclusión preocupante o incluso totalmente inaceptable. Einstein fue uno de ellos. En uno de los pronunciamientos más tradicionales de la física, Einstein advertía a los incondicionales de la teoría cuántica que Dios no juega a los dados con el universo. Pensaba que la probabilidad
estaba apareciendo en el ámbito de la física fundamental por una sutil versión de la razón por la que aparece en la rueda de la ruleta, un cierto estado incompleto que está en la base de nuestra capacidad de comprender. En el universo, según el punto de vista de Einstein, no había espacio para un futuro cuya forma exacta incluye un elemento aleatorio. La física debía predecir cómo evoluciona el universo, y no meramente la probabilidad de que alguna evolución particular pueda producirse. Sin embargo, todos los experimentos, uno tras otro, algunos de los más convincentes fueron realizados después de su muerte, confirmaron de manera clara que Einstein estaba equivocado. Como ha dicho el físico teórico británico Stephen Hawking, en este punto Einstein estaba confundido, no la teoría cuántica. No obstante, el debate sobre lo que realmente significa la mecánica cuántica continúa realizándose. Todo el mundo está de acuerdo en cómo utilizar las ecuaciones de la teoría cuántica para realizar predicciones exactas, pero no hay consenso en lo que significa realmente tener ondas de probabilidad, ni tampoco en cómo elige una partícula cuál de sus muchos futuros posibles ha de seguir, ni siquiera en si realmente elige, o por el contrario, si se escinde en fragmentos, como un afluente que se bifurca para vivir todos los futuros posibles en un campo siempre en expansión de universos paralelos. Estas cuestiones de interpretación merecen por sí solas y de pleno derecho una discusión que ocuparía todo un libro, y de hecho hay una gran cantidad de libros excelentes que se adhieren a uno u otro modo de pensar sobre la teoría cuántica. Pero lo que es innegable es que, independientemente de cómo interprete cada uno la mecánica cuántica, ésta pone de manifiesto indiscutiblemente que el universo se basa en principios que desde la perspectiva de nuestra experiencia cotidiana resultan extraños. La metalección que ofrecen conjuntamente la relatividad y la mecánica cuántica dice que, cuando comprobamos a fondo los funcionamientos fundamentales que se dan en el universo, podemos descubrir aspectos que son muy diferentes de lo que esperamos. La audacia de formular preguntas profundas puede requerir una flexibilidad imprevista si vamos a aceptar las respuestas. La perspectiva de Feynman. Richard Feynman fue uno de los físicos teóricos más importantes que han existido desde Einstein. Aceptó plenamente la esencia probabilística de la mecánica cuántica, pero en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, aportó un nuevo y poderoso modo de pensar en la teoría cuántica. Tomando como punto de partida las predicciones numéricas, la perspectiva de Feynman concuerda exactamente con todo lo que se había planteado anteriormente. Sin embargo, su formulación es bastante diferente. A continuación, vamos a explicarla en el contexto del experimento de la doble rendija para electrones. Lo que preocupa con respecto a la figura 4.8 viene dado por el hecho de que consideramos que cada electrón atraviesa o bien la rendija de la izquierda o bien la de la derecha, por lo que esperamos la unión de las figuras 4.4 y 4.5, como se ve en la figura 4.6, para representar los datos resultantes de una manera exacta. Un electrón que atraviese la rendija de la derecha no debería preocuparse de que haya también una rendija a la izquierda y viceversa, pero de alguna forma lo hace. El espectro de interferencia que se genera requiere una superposición y un entremezclado entre algo que es sensible a ambas rendijas, aunque disparemos los electrones de uno en uno. Schrödinger, de Broglie y Born
explicaron este fenómeno asociando una onda de probabilidad a cada electrón. Como las ondas del agua de la figura 4.7, la onda de probabilidad del electrón ve ambas rendijas y está sometida al mismo tipo de interferencia por entremezclado. Los lugares donde la onda de probabilidad se ve aumentada por el entremezclado, como los lugares de empuje significativo de la figura 4.7, son lugares en que es probable encontrar al electrón. Los lugares donde la onda de probabilidad disminuye por el entremezclado, como los lugares de mínimo o nulo empuje de la figura 4.7, son lugares en que es improbable o imposible que se encuentre el electrón. Los electrones chocan de uno en uno contra la pantalla fosforescente, distribuyéndose de acuerdo con su perfil probabilístico, y así crean un espectro de interferencias como el que se ve en la figura 4.8. Feynman tomó un camino diferente. Desafió la superposición clásica fundamental, según la cual cada electrón o bien atraviesa la rendija izquierda o la derecha. Se podría pensar que esto es una propiedad tan básica de cómo funcionan las cosas que el desafío resulta fatuo. Después de todo, ¿no se podría mirar en la zona que se encuentra entre ambas rendijas y la pantalla fosforescente para aclarar cuál es la rendija que atraviesa cada electrón? Esto se puede hacer, pero de esa manera se modifica el experimento. Para ver el electrón, se ha de hacerle algo. Por ejemplo, se puede iluminar, es decir, hacer que unos fotones reboten sobre él. Ahora bien, con las escalas de la vida cotidiana, los fotones actúan como pequeñas ondas insignificantes que rebotan sobre los árboles, las obras de arte y las personas, sin producir esencialmente ningún efecto sobre el estado de movimiento de esos cuerpos materiales comparativamente grandes. Pero los electrones son pequeños manojos de materia. Independientemente de la cautela con que se lleve adelante la decisión relativa a qué rendija se va a atravesar, los fotones que hacen salir al electrón necesariamente afectan a su movimiento posterior. Y este cambio en el movimiento cambia también los resultados del experimento. Si perturbamos el experimento justo lo suficiente para determinar la rendija a través de la cual pasa cada electrón, los experimentos muestran que los resultados cambian con respecto a los de la figura 4.8 y se hacen más parecidos a los de la figura 4.6. La teoría cuántica garantiza que, una vez ha quedado establecido que cada electrón ha atravesado, o bien la rendija de la izquierda o la de la derecha, la interferencia entre las dos rendijas desaparece. Y así, resulta que Feynman tenía razón al formular su desafío, ya que aunque nuestra experiencia del mundo parece exigir que cada electrón atraviese por una u otra rendija, hacia finales de la década de 1920, los físicos descubrieron que cualquier intento de verificar esta cualidad aparentemente básica de la realidad arruina el experimento. Feynman afirmó que cada uno de los electrones que se abren paso hacia la pantalla fosforescente atraviesa realmente ambas rendijas. Suena como una locura, pero espere y verá. Puede ser aún más fuerte. Feynman argumentó que mientras viaja desde la fuente hasta un punto determinado de la pantalla fosforescente, cada electrón, en realidad, atraviesa todas las trayectorias posibles simultáneamente. En la figura 4.10 se representan algunas de estas trayectorias. Figura 4.10. Según la formulación de Feynman de la mecánica cuántica,
se debe considerar que las partículas se desplazan de un lugar a otro recorriendo todas las trayectorias posibles. Aquí se muestran unas pocas de las infinitas trayectorias de un único electrón que se desplaza desde la fuente de emisión hasta la pantalla fosforescente. Obsérvese que este único electrón atraviesa en realidad ambas rendijas. El electrón pasa tranquilamente a través de la rendija de la izquierda. Simultáneamente, también pasa tranquilamente a través de la rendija de la derecha. Se dirige hacia la rendija izquierda, pero de repente cambia su trayectoria y se dirige a atravesar a la de la derecha. Serpentea hacia atrás y hacia adelante, pasando finalmente a través de la rendija de la izquierda. Realiza un largo viaje a la galaxia de Andrómeda y luego vuelve para atravesar la rendija de la izquierda de camino hacia la pantalla. Y sigue así una y otra vez. El electrón, según Feynman, va olfateando simultáneamente todos los caminos posibles que conectan su punto de partida con su destino final. Feynman demostró que podía asignar un número a cada uno de estos caminos, de tal modo que su promedio combinado produjera exactamente el mismo resultado que daba la probabilidad calculada utilizando el planteamiento de la función de onda. De este modo, desde el punto de vista de Feynman, no se necesita asociar ninguna onda de probabilidad al electrón. En vez de eso, tenemos que imaginar algo que es igual de extraño, o aún más, la probabilidad de que el electrón, siempre considerado en todos los aspectos como una partícula, llegue a cualquier punto dado de la pantalla, se obtiene a partir del efecto combinado de todas las trayectorias posibles para llegar allí. Esto se conoce dentro de la mecánica cuántica como el planteamiento de las trayectorias sumadas de Feynman. Llegados a este punto, nuestra formación clásica se revela. ¿Cómo puede un electrón seguir distintas trayectorias simultáneamente y, por añadidura, nada menos que un número infinito de estas? Esto parece una objeción razonable. Pero la mecánica cuántica, la física de nuestro mundo, exige que evitemos estas quejas tan pedestres. Los resultados de los cálculos que se realizan utilizando el planteamiento de Feynman coinciden con los del método de la función de onda, que a su vez coinciden con los resultados experimentales. Hemos de permitir que sea la naturaleza quien diga qué es acertado y qué no lo es. Como Feynman escribió en una ocasión, la mecánica cuántica describe la naturaleza como algo absurdo desde el punto de vista del sentido común, pero concuerda plenamente con las pruebas experimentales. Por lo tanto, espero que ustedes puedan aceptar a la naturaleza tal como es. ¡Absurda! Sin embargo, a pesar de lo absurda que pueda ser la naturaleza, cuando la examinamos a escalas microscópicas, las cosas deben conjugarse de tal manera que recobremos los sucesos prosaicos y familiares del mundo que percibimos según las escalas habituales. Para lograr esto, Feynman demostró que, si examinamos el movimiento de objetos de gran tamaño, como pelotas de béisbol, aeroplanos o planetas, todos ellos grandes en comparación con las partículas subatómicas, su regla de asignar números a cada trayectoria garantiza que todas las trayectorias, excepto una, se anulan la una a la otra cuando se combinan sus contribuciones. En efecto, solo una de las infinitas trayectorias importa, por lo que respecta al movimiento del objeto. Y esta trayectoria es precisamente la que surge a partir de las leyes del movimiento de Newton. Este es el motivo por el cual, en el mundo cotidiano, nos parece que los objetos, como en el caso de una pelota lanzada al aire, siguen una sola trayectoria única,
y predecible desde su origen hasta su destino. Sin embargo, por lo que se refiere a objetos microscópicos, la regla de Feynman de asignar números a las trayectorias muestra que son muchas las distintas trayectorias que pueden intervenir, y a menudo lo hacen, en el movimiento de un objeto. Por ejemplo, en el experimento de la doble rendija, algunas de estas trayectorias atraviesan diferentes rendijas, dando lugar al espectro de interferencias observado. En el ámbito de lo microscópico, por consiguiente, no podemos asegurar que un electrón atraviese solo una rendija o la otra. El espectro de interferencias y la formulación alternativa de Feynman para la mecánica cuántica atestiguan enfáticamente lo contrario. Del mismo modo que las distintas interpretaciones de un libro o de una película nos pueden parecer más o menos útiles para ayudarnos a comprender diferentes aspectos de la obra, lo mismo se puede decir de los diferentes planteamientos que se han formulado en relación con la mecánica cuántica. Aunque sus predicciones siempre concuerdan en todo, el planteamiento de la función de onda y el de la suma de trayectorias de Feynman nos ofrecen maneras distintas de pensar sobre lo que está sucediendo. Como veremos más adelante, para algunas aplicaciones, un planteamiento u otro pueden aportarnos un marco explicativo de valor incalculable.